Hay un piloto en algún lugar del mundo que hoy está volando un avión que tú ni sabes que existe. No tiene nombre oficial, no aparece en ninguna base de datos pública y lo está haciendo a Mach 2 sobre tu cabeza. La pregunta no es si eso es cierto. La pregunta es, ¿qué tan lejos tienes que llegar para ser ese piloto? Esa respuesta viene al final, pero lo que vas a descubrir en el camino va a cambiar cómo ves toda esta jerarquía. Porque la mayoría de la gente cree que los pilotos furtivos son simplemente pilotos muy buenos. Y eso es exactamente lo que hace que esta jerarquía sea tan difícil de entender desde afuera. No es una cuestión de habilidad solamente. Es una cuestión de a cuántas versiones de ti mismo estás dispuesto a renunciar en el camino. Empiezas desde cero, estudiante de aviación. Primer día en la cabina. Hay más de 300 interruptores frente a ti. No sabes cuál es cuál. Tu instructor sí, y te observa sin decir nada. No porque sea cruel, sino porque en este mundo, lo que no sabes puede matar a otras personas además de a ti. Esa presión empieza desde el primer día y nunca desaparece. En este punto la mayoría cree que volar es lo difícil. Se equivocan completamente. Lo difícil es sobrevivir la selección para siquiera intentarlo. En programas militares avanzados, menos del 10% de los candidatos que entran completan el proceso de selección y pasan a la siguiente etapa. El 90% restante se va a casa antes de tocar un avión de verdad. Y no se van porque no sean inteligentes. No se van porque les falte valentía. Se van porque la selección está diseñada para encontrar algo mucho más específico que eso. ¿Qué buscan exactamente? Eso lo vemos más adelante. Primero hay que entender qué pasa con el 10% que sí pasa. Pasaste la selección. Ahora vuelas aviones de entrenamiento. Aviones lentos, aviones predecibles, aviones que perdonan errores, porque en este rango todavía cometes errores y eso tiene que estar permitido. Aquí aprendes lo que nadie te dice antes de entrar, que el 80% de los accidentes de aviación no los causa la falla mecánica, los causa el piloto. El cuerpo humano no fue diseñado para volar. Tus instintos te mienten. En una situación de pánico, el cerebro te dice que jales la palanca hacia ti, que subas la nariz del avión, que te alejes del suelo, y jalando la palanca en el momento equivocado, matas el avión. Pierdes sustentación, entras en pérdida, y el avión cae. Este rango es básicamente desprogramarte a ti mismo, semanas enteras reaccionando al revés de lo que te pide el cuerpo, sintiendo el miedo y haciendo lo contrario de lo que el miedo te ordena, hasta que el cuerpo aprende, hasta que deja de mentir. Hasta que la respuesta correcta se vuelve automática. Y cuando eso pasa, cuando tu sistema nervioso finalmente te acepta que las reglas del aire son distintas a las reglas del suelo, te suben al siguiente nivel. Y ahí cambia todo. Tu primer avión de combate no es furtivo. Es un avión de cuarta generación, un F-16, un Mirage, un Eurofighter, algo así. Pero para ti en ese momento se siente como haber cruzado a otra dimensión. Los G te aplastan el pecho como si alguien pusiera un bloque de cemento encima de tus pulmones. A 9G, la sangre abandona tu cerebro hacia las extremidades inferiores. Tienes entre 3 y 5 segundos antes de perder la conciencia. No más. Y en esos segundos tienes que tomar decisiones que determinarán si vuelves a casa. Tienes que aprender a respirar diferente. Una técnica específica donde contraes el abdomen, aprietas los glúteos. Exacto. Cortos, mantener la presión en el cerebro. Tienes que contraer el cuerpo diferente. Tienes que pensar diferente bajo una presión física que ninguna otra profesión en el mundo replica con esa intensidad. Un dato que muy poca gente fuera del mundo militar conoce: los pilotos de combate usan un traje de presión que comprime activamente sus piernas y abdomen durante las maniobras de alta gravedad. El traje se infla de forma automática cuando los sensores detectan que los G superan cierto umbral. Sin ese traje perderías el conocimiento en segundos. Y caerías, no en simulación, en la vida real, sobre tierra o sobre el mar, sin tiempo de reaccionar, sin posibilidad de corrección. El traje no es un accesorio, es parte del sistema de supervivencia, igual que el motor. Suscríbete porque lo que viene después de este rango ya no es aviación convencional en ningún sentido de la palabra. Ahora ya no eres el que aprende, eres el que ejecuta misiones reales con consecuencias reales. Y aquí viene algo que muy poca gente entiende sobre cómo funcionan estos rangos superiores. En este nivel, los pilotos trabajan con información deliberadamente incompleta. No saben el objetivo completo de la misión antes de despegar. Les dan coordenadas, les dan una ventana de tiempo, les dan parámetros de vuelo, y el resto no les pertenece saber. ¿Por qué? La razón es más fría de lo que parece.
Porque si te derriban y te capturan, no puedes revelar bajo interrogatorio lo que genuinamente no sabes. Es una decisión de diseño del sistema, no una falla. No una desconfianza hacia el piloto. Es la arquitectura de seguridad operacional más eficiente que existe. Eso cambia fundamentalmente cómo hay que entender estos rangos. Los pilotos en los niveles más altos de la jerarquía convencional no son héroes con acceso total a la imagen completa. Son piezas extraordinariamente precisas dentro de una operación mucho más grande que cualquiera de ellos individualmente. ¿Eso les quita mérito? La respuesta no es simple, porque el siguiente rango complica esa pregunta de una forma que no vas a anticipar. F-22 Raptor, F-35 Lightning, aviones de quinta generación. Aviones que cuestan entre 80 y 150 millones de dólares por unidad. Pero el costo no es lo que los define. Lo que los define es algo que cuando lo entiendes cambia cómo ves cualquier conflicto moderno. El radar enemigo literalmente no los detecta. Un F-22 tiene una sección transversal, radar equivalente a la de una canica de metal. Una canica. Para los sistemas de defensa más avanzados del mundo, ese avión no existe en sus pantallas mientras está en vuelo. Eso significa que este piloto puede penetrar espacio aéreo protegido, identificar un objetivo, ejecutar el ataque y estar de regreso antes de que el sistema de defensa enemigo haya procesado que algo ocurrió. Invisible en la entrada, invisible durante la operación, invisible en la salida. Pero hay algo sobre este rango que casi nadie discute públicamente y que es igual de importante que la tecnología del avión. Dentro de esa cabina hay una cantidad de información simultánea que no tiene equivalente en ninguna otra profesión sobre el planeta. Múltiples pantallas. Datos de sensores en tiempo real, comunicaciones cifradas, alertas de amenazas, parámetros de vuelo, estado del armamento. Todo al mismo tiempo. Todo requiriendo atención. Todo potencialmente crítico. La sobrecarga cognitiva en situaciones de combate real puede matar a un piloto igual de efectivamente que un misil enemigo. No es una metáfora. Hay registros documentados de situaciones donde pilotos altamente entrenados tomaron decisiones fatales no por falta de habilidad técnica, sino porque el volumen de información en el momento crítico superó la capacidad de procesamiento humano. El cerebro tiene un límite, y estos aviones lo empujan contra ese límite todos los días. Hay un rango que casi nadie menciona cuando habla de pilotos furtivos. Un rango que en cierto sentido está por encima de todos los anteriores, aunque no aparece en ningún organigrama oficial. El piloto de pruebas. Este piloto no vuela en combate. Vuela aviones que no están aprobados para volar. Aviones que son prototipos. Aviones que son experimentos. Aviones cuyos límites reales nadie conoce todavía porque nadie los ha encontrado. Vuela deliberadamente hacia los bordes del diseño, los bordes de la física, los bordes de lo que la ingeniería cree que ese avión puede hacer, y los cruzan. Cada avión furtivo que hoy existe en cualquier fuerza aérea del mundo pasó por las manos de uno de estos pilotos antes de llegar a producción en serie. Pilotos que recibían datos técnicos que describían hasta dónde debía llegar el avión, y que tenían que ir más allá de eso para confirmar que el margen de seguridad era real y no solo teórico. Chuck Yeager lo hizo el 14 de octubre de 1947 a bordo del Bell XS-1 sobre el desierto de Mojave, cuando rompió la barrera del sonido por primera vez en la historia. El avión empezó a vibrar de una forma que no estaba descrita en ningún manual, porque ningún manual podía describir algo que nadie había experimentado antes. Sus instrumentos se comportaron de formas inesperadas. Las fuerzas aerodinámicas cambiaron completamente al aproximarse a Mach 1, y Yeager siguió acelerando. No porque fuera temerario o inconsciente del riesgo, sino porque entendía con precisión lo que estaba haciendo y entendía que alguien tenía que ser el primero en cruzar ese umbral para que todo lo que vino después fuera posible. ¿Por qué te cuento esto ahora, en este punto del video? Porque Yeager no solo rompió la barrera del sonido ese día. Yeager demostró que el límite que todos asumían como absoluto no lo era. Y esa mentalidad, esa disposición específica a cuestionar los límites establecidos y a cruzarlos con método y con conocimiento, es exactamente lo que define al rango más alto de esta jerarquía. El rango que responde la pregunta con la que empezamos. ¿Quién es ese piloto que vuela el avión que no aparece en ninguna base de datos pública? No tiene rango oficial publicado en ningún documento al que tengas acceso, porque el programa en el que trabaja no existe en ningún registro oficial. Se les conoce como pilotos de programas negros, Black Programs. Programas de adquisición especial con clasificación superior a Top Secret.
Son pilotos que han completado todos los rangos que describimos anteriormente. que además poseen credenciales de piloto de pruebas certificado, que además han pasado evaluaciones de seguridad entre las más exhaustivas que existen en cualquier gobierno, y que además firmaron acuerdos de no divulgación que en algunos casos duran décadas después de que el programa termine. El US-2 realizó misiones de reconocimiento fotográfico sobre territorio soviético durante años completos, antes de que ningún gobierno admitiera públicamente que el avión existía. El SR-71 Blackbird estableció récords de velocidad y altitud que ningún avión tripulado ha superado hasta el día de hoy. El F-117 Nighthawk participó en operaciones de combate reales antes de que Estados Unidos reconociera oficialmente tener tecnología de sigilo operativo. Todos esos aviones los volaron pilotos que vivían con una identidad profesional que no podían compartir con nadie fuera del programa, no con amigos, no con familia. Ese es el techo real de esta jerarquía. No es el piloto con más medallas. No es el que aparece en las fotografías oficiales ni en los comunicados de prensa. Es el piloto que nadie fuera del programa sabe que existe. Y ahora que sabes exactamente cómo se construye ese camino rango por rango, mira el siguiente video porque hay otra jerarquía que opera con exactamente la misma lógica, pero en el fondo del océano y los paralelismos te van a dejar pensando durante días.